a ahora sí estamos en vivo. Súper. Después de unos temas técnicos, ya estamos en vivo con toda la comunidad tadeísta. Aprovechamos este espacio para agradecer a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por abrir este evento, por abrir este diálogo, para conocer mucho más sobre Diana, una egresada pues que hace parte de la comunidad educativa, y hoy vamos a hablar pues de su libro. Pero para eso me presento yo primero. Yo soy Ana María Rey, también soy egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Diseño Industrial. He trabajado con la universidad en varios espacios y con la biblioteca también, y por eso pues estoy muy agradecida por abrirme la oportunidad de conocer a Diana y también de conocer a este libro que vamos a conocer pues más adelante. Y te saludo, Diana. Voy a presentarla a Diana Morenos, una publicista de la Universidad pues Jorge Tadeo Lozano. Tiene un bachelor degree en the Southern Nazarene University de Oklahoma. Otra vez espero haberlo dicho bien. Desde hace 16 años es maestra de español en las escuelas públicas de Oklahoma City y emigró a los Estados Unidos a finales de la década de los 90, y tiene una gran pasión por ayudar a otros inmigrantes, y por supuesto que esta gran pasión la llevó a compartir su historia y la de su esposo en este primer libro del cual vamos a hablar esta noche, titulado La Tierra de la Promesa, de indocumentados a ciudadanos en el país del norte. Y esta historia narra las aventuras, los inconvenientes, las dificultades y sobre todo las bendiciones también que tuvieron que enfrentar esta pareja de esposos. Esta novela es una historia basada en hechos reales, en donde pues deja conocer el verdadero costo y el verdadero concepto y significado de lo que es el sueño americano. Diana es madre de 2 hijos y está casada hace 27 años. Así que Diana, bienvenida. Muchísimas gracias también por aceptar esta invitación de participar en este espacio, en este conversatorio. Y bueno, esperamos que también sea una linda historia y una linda conversación también para ti. Claro que sí, no, muchísimas gracias por esa presentación tan linda, Ana María. Yo estoy muy, muy agradecida con mi universidad, siempre la llevo en mi corazón, me gradué hace muchos años, pero la llevo en mi corazón. Las veces que he ido a Colombia trato por lo menos de pasar cerca, se le he mostrado a mis hijos. No, para mí es un honor muy especial que Natalia me haya hecho esta invitación, que la universidad haya aceptado, que la biblioteca haya recibido mi libro y que no, pues que estemos en este momento aquí. Y bueno, yo no tengo nada que añadir a la presentación, hiciste, no, pues más de lo que yo hubiera podido decir. Muchas gracias. No, a ti pues por aceptar también estar aquí para contarnos esta historia, y también pues para tener una conversación entre egresadas, porque sabemos que pues esta parte después de la universidad pues es un momento bastante complejo y de incertidumbre, donde realmente pues tenemos que tratar de entender y de sospechar cuáles son esos siguientes pasos en la vida para realmente lograr nuestros objetivos. A mí me pasó como egresada, que uno sale de la universidad, pues muy expectante de absolutamente todo, de lo que realmente pues se espera y de la vida profesional. Entonces yo quería comenzar primero con esta pregunta para conocer pues realmente cómo fue tu experiencia, ¿no? Sobre todo en la universidad, y también como egresada de la Universidad Jorge Tadeo en Publicidad, y pues este paso y este proceso de cómo llegaste a convertirte en maestra de español en las escuelas públicas de Oklahoma. Quiero saber cómo fue esa historia. Gracias. Bueno, mira, yo me gradué, tuve la oportunidad de estudiar en la Tadeo de día, mi primer año, y después estudié de noche. Entonces ya empecé a trabajar y bueno, trabajar y estudiar al mismo tiempo no fue nada fácil en esa época. Fue bastante difícil, pero tú sabes que querer es poder. Entonces salimos adelante y bueno, me gradué, como tú dices, con la expectativa tan grande de qué iba a pasar conmigo. Resulta que inicialmente yo lo que siempre quise estudiar fue comunicación social en la Tadeo,
mis padres no me apoyaron y pues ahora que soy madre, pues lo entiendo. Ellos dijeron, no, eso es una cosa muy complicada de conseguir trabajo, ¿qué vamos a hacer después? No, usted tiene que estudiar algo que se pueda conseguir trabajo. Y en ese momento pues no lo entendía, pero pues ahora obviamente lo entiendo. Entonces lo más cercano para mí a comunicación social pues fue publicidad. Lo disfruté, me encantó. Sé que las cosas no pasan como en vano por cualquier cosa, sé que todo tiene una razón de ser. Lo disfruté muchísimo, pero lógicamente cuando salí de la universidad, bueno, yo creo que como muchos egresados, uno está como perdido. Yo trabajaba en ese momento en un banco en Bogotá y ellos me pidieron que estudiara, que sí, que terminara mi carrera, pero que estudiara ahora algo relacionado pues con los bancos. Yo quería vincularme al departamento de publicidad en esa época era una corporación, hoy en día es un banco, y quería vincularme y me decían, no, su perfil es comercial, porque yo soy muy habladora, ya te vas a dar cuenta. Pues por eso, esa es una de las razones por las que quería ser comunicadora social. Ahora me disculpo porque mi voz hoy está rarísima, porque el clima está frío, cambiando, entonces bueno, estoy como afónica. Pero yo hablo mucho y me dijeron, no, usted es comercial totalmente, que es en la corporación, en las oficinas, y estudia algo relacionado con el banco. Entonces, sí, me metí a estudiar administración de empresas. Obviamente, bueno, una persona que sea publicista sabe, o comunicador social, que uno no es una persona de números. Entonces yo empecé a estudiar eso y era como, no, ¿esto qué es? Y a los 2 segundos semestres me salí y dije, no, yo quiero seguir con mi publicidad. Empecé a tener un trabajo aquí, otro allá, me retiré de la corporación, definitivamente queriendo trabajar en publicidad, queriendo hacer otras cosas. Y mira, estuve, no recuerdo en años, un tiempo como picando aquí, picando allá, haciendo freelance. Las cosas no se me dieron, honestamente, las cosas no se me dieron. Me casé y al casarme empecé pues como a aplicar a nuevas cosas y todo. Y igual, imagínate que te cuento que mandé 100 hojas de vida. Yo imprimí 100 hojas de vida, llené 100 hojas de vida, le puse 100 fotos a mis 100 aplicaciones para trabajo. Me llamaron entre 4 y 5 empresas para hacer entrevistas. Recuerdo que la única empresa que me continuó mi proceso fue la Flota Mercante Gran Colombiana y llegué hasta el final, era para moverme para Buenaventura, estaba yo feliz en publicidad y mercadeo. Y en la última entrevista éramos un muchacho y yo, obviamente en esa época estaba recién egresada, era mucho más joven, y lo escogieron a él, imagínate. Y fue como, no puede ser, después de todos estos meses, después de todo. Entonces, la familia de mi esposo se había venido hacía unos meses para Estados Unidos y ahí es cuando nos dicen, ¿por qué no se vienen? Ellos conocían mi historia, yo amaba mi publicidad, pero no me salía nada y nos vinimos. Esa es como a grandes rasgos lo que sucedió como después de graduarme. Súper, wow. Sí, creo que en eso es difícil, ¿no? En el contexto colombiano y muchos más en estas profesiones que tienen que ver un poco con este medio creativo, es bastante difícil. Primero, nosotros identificarnos con algo que a nivel profesional que nos llene, pero también, sobre todo, como esas oportunidades un poco más limitadas donde uno realmente pueda explorar lo que uno quiere, lo que uno le gusta y pues cómo se quiere ver, ¿no? También. Y bueno, sabiendo después de esto que nos cuentas, de que migraste a Estados Unidos a finales de los 90, nos cuenta un poco el libro, yo quería saber, pues, este libro, La Tierra de la Promesa, pues es una historia basada en hechos reales que abarca 2 décadas, tu historia y la historia, pues por supuesto, de tu esposo. Pero yo quisiera saber un poco, entrar más a profundidad, ¿cómo decidiste tú compartir tu historia justamente y la de tu esposo a través de este libro, ¿no? Como
que querías, digamos, yo estoy convencida de que los libros son formas de comunicarnos, de transmitir ciertas cosas que queremos transmitir a través de las letras. ¿Cómo decidiste compartir tu historia y además qué mensaje esperabas transmitir justamente con esta historia y con este libro? Bueno, pues en la corta conversación que tuvimos tú y yo antes de salir al aire, me contaste que tú también fuiste una inmigrante en otro país, pero también, entonces, Correcto. supongo que algunas cosas de pronto dices, sí, yo puedo entender eso. Bueno, mira, pues nosotros llegamos acá, como dijiste, a finales de los 90s. Y la razón principal es porque pues yo no conseguí un buen trabajo y mi esposo tenía un trabajo aceptable, pero pues era difícil para una pareja joven, pues vivir así, pensando en tener hijos y cosas así, no, pues era como complicado. Imagínate que un año antes de pensar en venirnos, queríamos visitar unos tíos que viven en la Florida, o vivían, porque ya no viven ahí, vivían en la Florida, y queríamos venir de paseo. Fuimos a la embajada y nos dijeron, no, pues llevábamos creo que un año de casados, nos dijeron, ustedes son la pareja perfecta para quedarse en Estados Unidos, no tienen hijos, usted no tiene un trabajo estable. No, y nos la negaron. Claro. Al año siguiente ya, como te conté, la familia de mi esposo se viene y ya dijimos, bueno, ante la situación que te conté de que no conseguía un trabajo estable, ya pensamos en venirnos, pero para quedarnos, pero estaba muy complicado. Tú sabes que la década de los 80s y de los 90s fue bastante difícil en Colombia a nivel político, a nivel social. Una de las cosas que comento en mi libro es mi suegro, que nunca lo conocí, él murió en una de las bombas, en la bomba de Pablo Escobar del DAS. Okay. Entonces, mi esposo como que ya tenía toda su familia más cercana aquí, mi suegra y sus hermanos. Entonces me preguntó, pues vámonos. Y yo, nosotros somos cristianos, entonces oramos y realmente sentimos que Dios nos respondió. Nos presentamos a la embajada con el antecedente de que hacía un año nos habían negado la visa. Y fuimos con todas las cosas que uno tiene que llevar. Claro, con Mira, todos los papeles. ay, sí. Mira, nos tuvieron alrededor de 4 horas. Y yo no sé cómo es el proceso ahorita, pero en esa época era, recibían los papeles, preguntaban una o dos cosas y chao, sí o no. Nos tuvieron como 4 horas hasta que llamaron y verificaron todo. No, llamaron al trabajo de mi esposo, él estaba en la universidad, los bancos, todo. Imagínate que nos dieron un permiso de 15 días de estadía. Wow. Y cuando nos dicen que 15 días salimos, y mi esposo me dice, no reacciones, no hagas nada, todo será usado en tu contra, como dicen allá. No reacciones, lo importante es que nos dejen entrar y nos, de antemano pensábamos quedarnos, pues, con la visa de turista, pero quedarnos ilegales, porque sin documentos. Empezamos a vivir la situación de inmigrantes, pues bueno, tuvimos permiso por un tiempo, el permiso, porque cuando entramos acá, ni miraron la visa y nos dieron permiso por 6 meses. Ok. Sin darse cuenta que realmente Claro. la visa era por 15 días. Entonces empezamos a trabajar y todo eso, y empieza uno a pasar por todo lo que significa ser un inmigrante sin permiso de trabajo aquí. Y mira, yo empecé a pensar, no, esto es muy difícil. Bueno, pero con el pasar de los días fue cuando yo dije, yo tengo que escribir esto. Yo no tenía hijos, pero yo pensaba, yo quiero que mis hijos sepan de dónde salieron, de dónde vienen, como, de qué país, de qué cultura vienen. Pero también yo quisiera escribir mi experiencia para que la gente que va a venir algún día como inmigrantes a este país, con documentos, sin documentos, bueno, como, o que ya viven acá, puedan tener una idea real, no la de Hollywood y las películas, o lo que quiere mostrar a veces, bueno, hoy en día las redes sociales, sino que sea algo real de lo que vive realmente un inmigrante que se queda aquí sin documentos. Esa es la razón por la que quise escribir primero mis hijos, los que iba a tener, para que ellos supieran de dónde habían venido y también para que otra gente que se viniera tal vez tuviera la imagen real y también tal vez no tuvieran que vivir lo mismo que yo viví y supieran de pronto cómo sobrepasar esas cosas o cómo no tener que vivirlas. Correcto. Sí,
Tuve la oportunidad y estoy teniendo la oportunidad de leer el libro y me ha parecido muy interesante porque son quizás muchos imaginarios que tenemos en la cabeza que quizás nunca hemos podido evidenciar o ponerlos en historias reales de personas que han pasado por esos procesos y que han pasado por lo que es emigrar a otro país. Yo emigré a un país, digamos que latinoamericano, donde evidentemente pues no habían ciertos limitantes, ¿no? Ciertos límites como el idioma, como muchos más trámites y cosas difíciles que uno tiene que asumir en otro, como lo es emigrar como a Estados Unidos. Entonces, yo quería saber y quería preguntarte, en tu libro, La Tierra de la Promesa, destacas mucho, pues, cómo la fe y la promesa de Dios, pues, jugaron un papel muy fundamental en tu vida y la de tu esposo durante, pues, esa travesía a Estados Unidos. Y me ha parecido muy interesante cómo asocias ciertas palabras y ciertas frases de la Biblia con cosas muy de la cotidianidad de ese proceso y me ha parecido como esas relaciones muy interesantes. Y quería preguntarte justamente cuál podría ser o cuál crees en este momento después de toda esa travesía, cuál fue ese momento más desafiante en el que sentiste que realmente esa fe, perdón, fue puesta a prueba, ¿no? Cómo uno sigue a pesar de, digamos, ciertas cosas y ciertos momentos desafiantes, siguiendo, confiando y creyendo en que realmente pues las cosas van a estar bien y va todo a tener pues buenos frutos, como evidentemente pasó y que es una historia realmente que tiene un final pues feliz en medio de todo. Entonces, ¿cuál fue ese momento que tú creas que fue como más desafiante en todo este proceso, que sentiste que justamente esa fe de la que tanto recalcas en el libro, pues fue puesta a prueba? Bueno, mira, como te dije, en el momento que la familia de mi esposo nos invita a venirnos, nosotros oramos, porque como te digo, ya nos habían negado la visa, era como, ¿para qué volvemos a insistir? Nosotros, digamos, mi relación con Dios ha sido una relación de orar, de hablar con Él y de leer la Biblia. Y de sentir que Él nos responde a través de leer la Biblia. Entonces, oramos y, o sea, yo sé que tal vez si hay gente que nos está escuchando que pues no creen en Dios o no tienen una relación así, esto les va a sonar un poquito raro, pero Dios nos respondió con un versículo en la Biblia. Y fue súper claro, era como, yo los voy a mandar así, como a una tierra prometida, en donde la leche y la miel están como el agua, o sea, ustedes lo van a encontrar, o sea, lo entendimos como una prosperidad, y allá ustedes van a hacer esto y lo otro, y lo entendimos súper claro. Y con esa fe, imagínate que vendimos todas nuestras cosas y todo el mundo nos dijo, ustedes están locos, ustedes les acaban de negar la visa, y ¿cómo, no? Y pues dijimos, bueno, pues es que el año pasado no consideramos tan importante preguntarle a Dios si deberíamos irnos, porque eran unas vacaciones de 10 días, pero esta vez es una cosa, un cambio de vida. Entonces, por eso le estamos preguntando. Al haber recibido esa respuesta, mira, nosotros no dudamos que era una respuesta de Dios, y eso nos dio la fuerza para vender todo, imagínate. Yo ahora pienso, bueno, ahora con más años y todo digo, Dios mío, tuvimos una fe, yo misma pienso, ¿cómo tuvimos esa fe? O sea, Dios nos dio una fe sobrenatural. Y bueno, mira, entonces ya nos vinimos y todo eso, esa fe, y nos vinimos como agarrados de esa promesa. Por eso le puse como título La Tierra de la Promesa, porque era una promesa que Dios nos dio. Uno llega acá y bueno, el cambio cultural, es un choque cultural. Cuando yo pensaba en venirme para acá, yo pensaba, ay, no, chévere, voy a aprender sobre la cultura norteamericana y tan chévere y bueno, cosas así, pero sin imaginarme que esto aquí toca aprender de la cultura de medio mundo, porque esto es como una mezcla de culturas, en donde ni siquiera, o sea, preguntarle a un americano, a una persona de los Estados Unidos, oiga, ¿cuál es su comida tradicional? Ellos ni saben, porque es que esto aquí es de todo lado. Entonces,
llega uno y ese choque en donde no solo me tocaba aprender de la cultura de acá, pero de la cultura centroamericana, suramericana, de la India, de Vietnam, o sea, eso era como, bueno, el idioma, pues imagínate, el idioma, eso, en la época que yo me gradué de la universidad, en la universidad no nos daban inglés, entonces yo llegué acá con lo que uno aprende que nice to meet you y que no sé qué cosa ya. Mira, entonces esa fe, cuando empieza uno se estrella contra esa situación, contra todos esos choques y cambios culturales, a pesar de que teníamos esa promesa, estamos en eso, la fe se mueve, o sea, es como que le mueven a uno el piso. Mira, el día más, yo pienso que de todo lo que recuerdo de la llegada, el día, como tú me dices, ¿cuándo fue como que mi fe estuvo como, uy, no? Fue un día que imagínate, bueno, uno llega y uno hace lo que sea, ¿no? Y más en esa época. En esa época no había, o sea, había internet, pero la gente normal no tenía internet, no habían celulares, o sea, hazte cuenta como otro planeta, ¿no? Escasamente teníamos un email y tocaba ir a la librería porque la mayoría de gente no tenía su computadora en la casa. Y yo sé que para las nuevas generaciones eso es como la edad de la piedra. Pero mira que entonces uno hacía lo que sea. Recuerdo que alguien nos dijo, ay, y llevábamos, no sé, menos de 6 meses acá. Oh, hay una fábrica de alternadores. Yo sabía que los alternadores eran una parte del carro, pero hasta ahí. Una fábrica de alternadores que está recibiendo gente y ustedes van y los reciben inmediatamente y no sé qué. Y bueno, y nos fuimos. Y sí, nos recibieron inmediatamente. Y nos pusieron un delantal que pesaba más de lo que yo peso, 1 tonelada de peso. Yo soy bajita, yo mido 1,57 y también soy delgada. Era más delgada en esa época, no había tenido hijos ni nada. Y me pusieron eso y yo sentí como que me sembraron en el piso y nos separaron a mi esposo, a mí lo mandaron, era una fábrica donde hay líneas, ¿no? Yo me sentía como lo que muestran en las películas en la época del Holocausto y todo eso, que esos empleados que trabajaban y trabajaban, o sea, yo sentí algo así. Y a mí me separaron a un lado y a mí y a mi esposo a otro y me pasaron un taladro, que después de media hora yo ya no podía cargar con ese taladro y me tocaba como desengranar una parte del alternador, pero en cuestión de segundos, o sea, yo tenía que hacer y la línea pasaba y pasaba, y si yo me rascaba, o sea, los alternadores se acumulaban, eso era como una locura. Yo dentro de mí pensaba, o sea, de verdad, yo decía, yo no estudié en la Tadeo para hacer esto. O sea, yo no me maté estudiando en la universidad para hacer esto. ¿Qué pensaría la gente si me viera haciendo esto? No. Yo lloraba ahí internamente. Y nos dieron finalmente el tiempo para ir al almuerzo. Y fue un shock para mí ver que, imagínate que nos íbamos a un tipo cafetería. Recuerdo que en esa época, hasta parecido a la cafetería de la Tadeo, así grande, con hartas mesas y todo. Supongo que ahora es diferente. Y fue un shock para mí llegar y mira, los morenos se sentaban en una mesa. Los vietnamitas se sentaban en otra mesa. Los americanos blancos se sentaban en otra mesa. O sea, todo así. Y los hispanos nos sentábamos en otra mesa y yo era como, no, ¿esto qué? O sea, eso era como, para mí era algo tan diferente. El olor de las comidas, eso era como interesante, ¿no? Todos comiendo otra cosa, todos hablaban otro idioma. Y yo le dije a mi esposo, no puedo más, y me ataqué a llorar. Entonces él me dijo, ven, salgámonos. Y nos fuimos al carro. Porque teníamos un carrito, acababa de comprar, en esa época era un vejestorio de carro, pero aquí en esta ciudad no se puede estar sin carro. No hay transporte público. Y si hay en ciertas partes de la ciudad pasan cada hora. Y me atacó a llorar y le dije, todo lo que te acabo de contar, yo no estudié para esto es una locura. Y él me dijo, recuerda lo que Dios nos dijo. Y como que eso me hizo una cachetada, pero dije, no puedo más, yo me quiero volver para Colombia, así sea lo que sea. O sea, en ese momento fue como mi momento más bajo, más claro. Como que hasta se me olvidó lo que Dios nos había dicho y yo dije, no más. Él me dijo, mi esposo me dijo, no tienes que regresar, vete para la casa. Y yo efectivamente no regresé, él regresó, pero ese fue el momento en donde el más bajo para mí, el donde yo vi todo más negro, donde dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Donde se me olvidó la promesa de Dios, donde
no, como me pregunté tantas cosas, pero bueno, gracias a Dios como que volví en sí. Pero mira, fueron 2 años realmente difíciles, muy difíciles, en donde muchas veces pensé en regresarme, pero mira, sabes que algo que yo he pensado es, para uno recibir su tierra prometida, no tiene que ser otro país, lo que sea el sueño de uno, su tierra prometida, uno tiene que pasar por un desierto. Y ese fue mi desierto. Y ahí es donde yo creo que se prueba la fe, en donde uno realmente, si uno realmente quiere ver sus sueños realidad, si uno realmente le cree a lo que Dios le haya prometido, o a la meta que uno se haya puesto, o al sueño que uno tenga, como tú dices, como dijiste, cuando uno sale, cuando uno es egresado, las cosas es muy difícil y son muy pocos los privilegiados que se les aparece el trabajo de sus sueños, todo lo que ellos habían soñado. A uno le toca trabajar, ¿no? Le toca esforzarse por llegar a esa tierra prometida. Y para mí fueron 2 años bien difíciles, y el día más oscuro fue el día que te digo que trabajé mediodía en una fábrica de alternadores. Wow, sí. Qué difícil, uno siempre cuando, digamos que piensa en esas situaciones de emigrar, siempre tiene un montón de miedos, ¿no? Y un montón de miedos se relacionan mucho con eso, ¿no? Hasta las pruebas que uno va a tener que vivir para realmente eh, llegar y comprender que realmente pues se logró algo y valió la pena. Y creo que eso se puede ver muy bien en el libro, ¿no? Como ese proceso también y del final, como puede todo cobrar sentido, ¿no? Cobrar sentido al final, y eso me parece muy, muy interesante. Yo quería indagar un poquito más como en ese proceso de escritura y de investigación del libro, ¿no? Pues por supuesto que son tus vivencias, por supuesto que son tus experiencias, pero quisiera que nos compartieras más sobre cómo fue ese proceso de escritura de ese libro, ¿no? Como de tu experiencia escribiéndolo, de desafíos que quizás se puedan relacionar a escribir un libro, porque sé que es tu primer libro. ¿Cómo te enfrentas a ese desafío de querer contar esta historia, de querer narrar esta historia, pero quizás no tener la experiencia o no haber escrito nunca antes un libro? ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Qué pregunta tan interesante? Imagínate que, bueno, ya te conté mis propósitos al escribir el libro, que eran dos, lo de mis hijos y lo de ayudar a otra gente. Sí, pero pues yo nunca había escrito un libro. Mira que una de las cosas más maravillosas que me han ocurrido escribiendo este libro, bueno, y es gracias a la tecnología. Cuando lo empecé a escribir y cuando lo pensé, no existía todo lo que existe hoy, Claro. todas las redes sociales, todo eso, no, para nada. Pero imagínate que precisamente gracias a estas redes sociales, y a que lo he podido distribuir a través de Amazon, entonces gente de todo el mundo realmente tiene acceso al libro. Mira, ha sido tan maravilloso, gente que me ha contactado de Australia, de Europa, wow, de Sudamérica, del Caribe, o sea, de países que yo digo, ¿esta gente cómo se enteró? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a este libro? Bueno, mira, y hoy en día, la tercera razón por la que no lo hice inicialmente, pero por la que ahora sigo hablando de mi libro, sigo interesada en que la gente lo lea, es porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo lo escribiste? Ayúdame. Gente que lo ha leído y me escriben por el Messenger, por WhatsApp, me han llamado, o sea, es muy chistoso y muy emocionante recibir llamadas de gente que no te conoce desde otro país, en fin. Y muchos se han acercado a mí a decirme, mira, ¿me puedes decir cómo escribiste el libro? Porque yo he querido escribir un libro y no he podido. Entonces, he tenido que organizar mis pensamientos para ayudar a otros, porque obviamente quiero compartir la experiencia. Mira, la primera vez que pensé seriamente en escribir un libro fue cuando nos salen por primera vez, sí, cuando nos dan el permiso de trabajo en este país. Y el permiso de trabajo es, haz de cuenta, como que nos dieron una cédula, como dicen en Colombia, con un número. Entonces, es el Social Security,
y tenías la oportunidad de sacar ya una identificación, como una licencia de manejar, de conducir, todo eso. El día que nos dan eso, le digo a mi esposo, no, tengo que empezar a escribir este libro porque tengo que contarle a la gente cómo fue que llegamos a ser ciudadanos. Y mi esposo se murió de la risa y me dice, pero Diana, o sea, si escasamente nos están dando permiso de trabajo, para llegar a ser ciudadanos nos falta todo un proceso. O sea, ese era como el primer peldaño de 100 peldaños. Y yo que como, sí, ¿no? Pero, y me dice, ¿y tú cómo sabes que vamos a ser ciudadanos? Y yo, pues, Dios no lo prometió, Dios nos dijo. Bueno, te comento, antes me decías que yo pongo pedazos de la Biblia en cada capítulo, porque es que Dios en el camino nos iba respondiendo, nos iba hablando. Entonces, él nos fue hablando poco a poco. Entonces, él me vio con tanta certeza de que íbamos a llegar a ser ciudadanos que me dijo, ok, si lo vas a escribir, pues planéalo, comienza a tomar apuntes y el día que seamos ciudadanos, pues lo escribes. Pues obviamente yo no sabía que iban a pasar tantos años. Pero mira, lo primero que yo hice en este proceso de escribir un libro, sí, fue ir tomando apuntes de todos los sucesos importantes que sucedían en nuestra vida. Entonces yo me lo imaginaba, ok, esto va a ser un capítulo, esto va a ser otro capítulo. Y cuando Dios nos daba un versículo, yo también lo escribía y empezaba a relacionar, esto puede ser con este capítulo y así. Finalmente llega el día que nos hacemos ciudadanos hace 6 años. Hace 6 años nos hicimos ciudadanos, mira, y salimos, eso fue tan emocionante y me emociona contarlo, salimos de la ceremonia y fue muy chistoso porque yo quería celebrar y le dije a Darío, ok, vamos a celebrar al mejor estilo americano y nos fuimos a desayunar a McDonald's. Claro. O sea, aquí ir a McDonald's es nada, o sea, pero para nosotros. La forma. Sí, cuando pusieron el primer McDonald's en Bogotá, nos fuimos de cita de novios a McDonald's y todo. Entonces, qué mejor que celebrar con el más popular desayuno de los Estados Unidos, que es McDonald's. Y estando desayunando, le dije a Darío, ya voy a comenzar a escribir mi libro. Y él siempre me apoya, pero se ríe de mis sueños, de mis locuras. Y eso era un 4 de mayo, un 6 de mayo, algo así. Y comencé a escribir ese verano. Y lo que hice fue lo que te digo, lo primero que me hice fue organizar mis apuntes y ya como tenía los sucesos, empecé a dividir por años o por los sucesos importantes y empecé a tomar apuntes en un cuaderno, empecé a organizar los personajes, como incluyo todo lo de nuestra vida es real y pues hay tanta gente relacionada alrededor nuestro que para no ofender a nadie no podía poner los nombres reales ni nada de eso. Entonces empecé a asignar los nombres que iba a utilizar, los sucesos, y también empecé a combinar historias de varias personas que conocía. En un personaje incluí 2 o 3 o aún 4 historias de personajes diferentes. Eso es algo que me ha preguntado mucha gente, ¿cómo hiciste para que nadie se ofendiera con lo que tú escribiste? Eso fue lo que hice. Combiné las historias en una sola persona, las historias de varios. Entonces, si alguien se empezaba a sentir muy identificado con eso, no, porque la historia se cambiaba más adelante. Claro, cambiaba, se modificaba. Exacto. Entonces, pero para mí lo más importante fue tener una especie, digamos, de título para cada capítulo y en mi borrador escribir los acontecimientos más importantes que sucedieron para luego poder empezar a escribir ya con detalle cada cosa y definir desde un principio los personajes más importantes que iban a estar en la historia. Recuerdo que me tocó sentarme y escribir, por decir, uno de los personajes se llama Martín. Entonces decidir las historias de qué personas que yo conozco iban a estar en Martín para yo misma no confundirme. Entonces yo siempre tenía mi copia lina, ok, este es tal y tal y tal, y así asignar todos los nombres. Cambié también el sexo de las personas.
si en la vida real era una mujer, lo convertí en un hombre y con toda la mezcla de otros personajes, hasta ahora que yo sepa, solo una persona, pues no se enojó, pero se sintió bastante identificada, pero bueno, ahí yo había mezclado mucha gente y entonces, bueno, pero sí, Saliste bien librada. sí, sí. Ok, muy bien. Y el proceso, digamos, después de tener un borrador, donde tú tenías un borrador y decías, bueno, ¿y ahora yo qué hago con este borrador, no? ¿Cómo lo vuelvo un libro? ¿Cómo fue ese proceso entre, bueno, ya tengo algo material, ya tengo, digamos que una materia prima acá que quiero contar, esto es una historia en la que llevo trabajando, ¿cómo convierto ese borrador en un libro tangible? Porque aparte tiene una ilustración súper linda y yo lo tengo acá, justamente acá conmigo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de tener un borrador en las manos y convertirlo en algo tangible como esto? Creo que eso es algo muy interesante. Mira, pues yo tenía la historia principal, que era la de mi esposo y mía, pero como tú dijiste, son casi 20 años, casi, creo que son 18 los que cuento en la historia, aunque cuando llega el COVID me tocó incluir cosas y bueno, a último momento añadiendo cosas, pero mira, me tomó 4 veranos escribirlo porque yo soy maestra, entonces aquí en los Estados Unidos la escuela o el colegio va de agosto a mayo, entonces yo tomaba mis descansos para escribir, pero es agotador, en realidad es agotador, entonces dedicaba cierto tiempo, ciertos días. Algo que dije, tengo que empezar a incluir es los hechos históricos que sucedieron durante mi historia. Claro. Algo que sí sé que eso fue bastante trabajo, fue investigar los hechos históricos que estaban sucediendo en Latinoamérica, porque como no era solo mi historia, sino la historia de otros inmigrantes, porque yo pensé, pues va a ser muy aburrido solo contar mi historia. Entonces empecé a contar historias de gente que he conocido acá. Como te digo, mi lado de periodista y de comunicadora social salía y yo cada vez que conocía a alguien, yo quería conocer la historia de ellos de inmigración, de cómo habían llegado a este país. Ellos me contaban y ellos sin saber, yo llegaba a tomar apuntes a mi casa de las historias que ellos me habían contado y de lo que me había parecido más importante. Entonces, en el transcurso de todo este tiempo conocí gente de El Salvador, de Guatemala, de México, gente suramericana, de Cuba. Bueno, entonces me pareció súper importante saber por qué ellos se habían venido, porque ellos me contaban su historia, pero pues no me contaban por qué se habían venido de sus países. Entonces, conforme a lo que ellos me iban contando, yo decía, eso fue en los años 90, en el 2000, en el 2010, bueno, lo que sea. Yo tomé mucho tiempo investigando, leyendo periódicos, viendo noticieros, pues obviamente que estaban en la red, para enriquecer la historia, para todos los hechos históricos hicieron parte importante del libro y pienso que enriqueció y pues le dio una información más real al libro. Y entonces con eso ya lo dividí por años, como lo iba a hacer, y empecé a contar los hechos por años. Después de que yo tenía ya lo que yo consideraba era el libro completo, como te digo, me tocó añadir algunas cosas al final, y conocí a una muchacha, supe de la historia de una muchacha que llegó el año pasado y me pareció muy importante incluir su historia y también la historia de alguien que murió en el proceso de volver a ver a su familia. No sé si ya llegaste a esa parte, pero es hacia el final, es una de las partes más tristes. ¿Cómo te parece que yo escribía cada año y al año siguiente tenía que volver a retomar? Entonces leía lo que había escrito, leía mis apuntes y muchas veces yo lloraba. Claro. Yo lloraba leyendo, Dios mío, ¿esto cómo nos pasó o cómo le pasó esto a alguien? O sea, terrible. Y entonces ya al final necesitaba yo a alguien que me editara el libro. Eso es difícil conseguir a alguien. Entonces tuve la bendición de que mi hermana vivió aquí 10 años y ella es diseñadora gráfica y ha colaborado con otros libros en la parte gráfica, pero también en la parte de edición, de algunas partes de algunos libros. Yo le pedí el favor y ella me dijo, sí, claro, ella me lo editó, ella lo leyó, yo lo volví a releer, ella lo volvió a releer
Y con todo, mira, hay algunos errores, pero yo he visto que en la mayoría de libros hay algunos errores. Y mi hija, imagínate, cuando yo empiezo a pensar en el libro, ella era una niña pequeña, una niña yo creo que de 2, 3 años. Cuando lo termino, ella ya está en la universidad y está estudiando diseño gráfico. Y ahora se va a graduar en mayo, si Dios lo permite. Y le digo, ¿quieres hacer tu primer trabajo real? Y me dijo, sí. Y ella hizo la carátula. Qué lindo. Ajá, ok, eso no lo sabía. Qué Perdóname hermoso. porque yo me emociono, soy muy emotiva. Y ella lo hizo y es su primer trabajo de la vida real. Wow, qué historia tan linda, ¿no? Por supuesto, súper emocionante, además, pues poderle entregar, digamos, como un tesoro tan grande y que lo pueda representar y es algo, un momento súper especial. ¿Qué Sí, tal fue esa experiencia para ella? Me imagino que fue increíble también poder hacerlo, ¿no? claro, y después imagínate leerlo. Y obviamente ellos conocían la mayoría de historias, pero tanto mi hijo como mi hija se sorprendieron muchas veces de cómo así esto cuando pasó y no sé qué. Y ellos no los incluí mucho mientras estaba escribiendo el libro, pero algo que quise hacer fue incluirlos para que escogieran su nombre en el libro. Ah, ok. Resulta que cuando yo tuve a mi hija, mi esposo escogió el nombre Andrea y yo escogí el nombre Carolina. Yo soy Diana Carolina. Entonces mi esposo le puso Andrea Carolina. Y, y cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, bueno, ya sé que no has tenido hijos, pero No. una mujer que ha tenido hijos sabe que uno pasa por muchos cambios hormonales y como que hay días que está como loco. Claro. Entonces, en uno de esos días, mi esposo estábamos hablando, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Y él escogió una opción y yo otra, y mi opción era Andrés. Y Darío me dijo, pero tú estás loca, o sea, Andrés y Andrés. Y yo le dije, no, a mí me parece fabuloso. Obviamente ahora digo, sí, tuvo que haber sido un día que estaba con las brotas. Porque imagínate en inglés, lo peor, él me decía, esos pobres gringos van a estar como locos, o sea, porque no pronuncian la S, entonces André y Andrea, pero eso, bueno, eso es un relajo. Y sí, es un relajo total haberle puesto esos nombres. Y como yo no cedí, entonces llegamos a la conclusión, ok, que Andrea escoja. Obviamente ella tenía 3 años y medio. Y Claro. al decirle Andrés, pues le sonó Andrea, Andrés, y escogió. Entonces, mis hijos se llaman Andrés y Andrea. En el libro yo decía, tiene que ser algo así también como medio loco. Tú ya sabes los nombres de mis hijos, ya llegaste a la parte Sí, donde... Entonces se llaman María José y José María. claro, Eso es tiene como sentido ahora. sí. Entonces, cuando lo estaba escribiendo y estaba escribiendo esa parte, yo les di varias opciones. Les dije a José María, María José. Y bueno, les di como 2 o 3 opciones, no recuerdo así como un revuelto así. Y ellos dijeron, bueno, pues en medio de esos relajos de nombres, escogemos José María y María José. Muy bien, claro, sí, ahora tiene sentido, pero porque no conocía pues los nombres de tus hijos, pero y tampoco sabía lo de la ilustración, me parece algo súper lindo, pues porque hace parte, ¿no? Como que hace parte como de ese proceso importante tuyo de narrar esa historia y de darle también, reconocer ese papel importante y esa motivación tan grande que fueron tus hijos dentro de la historia y poder también que en términos tangibles, pues también hagan parte, me parece súper lindo. Y todo este proceso del libro me parece súper interesante. Y por eso yo quisiera pedirte, no sé si nos puedas dar, incluyéndome, porque yo también estoy en ese proceso de querer escribir, de querer pues no tanto como contar esas historias, aunque me gustaría tener ese poder de contar esas historias, pero escribir mucho más y también encontrar como en la escritura, pues justamente como poder encontrarse, narrar, conectar historias, contar cosas, conexiones. ¿Qué consejos le darías a personas como yo y también a algunos estudiantes de la universidad que quieren quizás o que desean embarcarse en un proyecto de escritura similar al tuyo, que podrías, consejos como muy generales también de cómo podría ser ese proceso, que nos podrías aconsejar a nosotros? No, mira,
pues el consejo es háganlo, porque lo que pasa es que uno lo piensa mucho. Claro. No es como, no, yo recuerdo también pensando, no, ¿cómo voy a hacer y qué voy a hacer? No, es como parece tan imposible. No, mira, yo miro el libro y pienso, ¿yo en qué momento escribí todas esas páginas? Claro. Yo no lo puedo creer, o sea, yo misma me aterro que lo hice, pero mira, es un día a la vez. Yo pienso, hay que sentarse con un borrador de lo que uno quiera escribir. Estoy ya pensando en escribir, bueno, yo no me imaginé, como te digo, que yo recuerdo que le dije a mi esposo, si 100 personas leen este libro entre mis familiares y mis amigos, no, yo estoy ¿Estás feliz. contenta? No, resulta que la cosa, yo no sé en qué momento eso se creció, y eso, como te digo, se han vendido en tantos países. Amazon te da un reporte y yo soy como, no, yo no puedo. Y me han llamado de países, como de las Islas Canarias, me hicieron una entrevista y yo decía, en las Islas Canarias, ¿quién está leyendo mi libro? Se ha vendido en Australia, como te digo, me han entrevistado de Ecuador, de Perú, en Colombia tuve una entrevista, bueno, esta es mi segunda para Colombia, pero una emisora de Bogotá me entrevistó. Obviamente de acá en Nueva York me han entrevistado, bueno, no recuerdo todo, pero en revistas, en todo, y yo soy como, no, esto es como te digo, como el mejor sueño hecho realidad que yo ni me lo imaginé, pero todo comenzó con sentarme un día con un cuadernito a escribir mis pensamientos y a empezar a dividir. Como algunas personas han sido muy serias en llamarme y preguntarme exactamente cómo lo hice y les he compartido, pero como te digo, yo lo que hice fue hacer notas de lo que sería cada capítulo, como una frase, un título, algo que me iba a inspirar a escribir el resto del capítulo. Que tú pienses, ok, yo quiero un libro con 10 capítulos y te sientes a escribir, este va a ser el tema del primer capítulo, del segundo, hasta los 10, y poco a poco ir ya llenando pues, las hojas de lo que vas a escribir, ir añadiendo, pero el mejor consejo que yo puedo decir es siéntense y comiencen. No, mucha gente me ha dicho, yo llevo 10 años tratando de escribir un libro y no he podido, pero siéntese y hágalo. No lo haga todo a la vez porque es muy complicado, muy difícil. Hágalo por decir, usted dedique, las personas que están oyendo, a una vez a la semana, 2 horas, lo que sea, así se tome como yo, 4 años más uno de edición y de publicación, fueron 5 años, pero hoy en día se hizo realidad, algo que lo pensé hace más de 15 años, 18 años, entonces es sentarse y comenzar un día, decidir, lo comienzo a escribir. Sí, tienes toda la razón. A veces uno dice que va a hacer ciertas cosas y por supuesto que es muy difícil iniciar. Creo que lo más difícil de concretar las cosas es justamente dar ese paso para decir, lo voy a hacer, ¿no? Voy a empezar cómo hacerlo y voy a hacer que pase. Así se demore uno un montón de tiempo. Yo creo que iniciar y tomar acción sobre las cosas y empoderarse sobre también las cosas que uno quiere ver tangible es muy importante en este proceso y es un proceso creativo y creo que el libro refleja mucho también, así por encima, o sea, no sea completamente visible, refleja mucho también esa historia también de la universidad y me imagino que también de esos conocimientos en publicidad que pudiste también recobar indagar y ponerlos en evidencia desde la escritura del libro, pero también hasta ahora que nos cuentas que ha tenido pues una gran repercusión y un gran impacto en diferentes países y en diferentes personas. Yo estaba viendo y estaba indagando justamente para tener este momento como dónde estaba y vi también una entrevista tuya para una editorial, no sé, o para un movimiento, una organización peruana, que me pareció también súper chévere, que la escuché, no sé, estaba solamente el audio, donde también contabas cómo era todo este proceso, esa conexión también pues con la fe, ¿no? Con la fe y la fuente de esa esperanza y de propósito, pues justamente en esos tiempos difíciles. Y ya para terminar, como esa preguntita final, no sé si quieras compartirnos un mensaje, un consejo, un mensaje final, no solamente para esos estudiantes, sino solamente para el tema del libro en concreto, sino para todos esos espectadores, especialmente pues para aquellos que puedan estar enfrentando desafíos similares a los que
se describe en tu libro. Porque este tema y el tema de la inmigración, no solamente para Estados Unidos, pues es un tema que se vive, que es latente en todos los lugares, ¿no? Y en donde pues realmente queremos o no hay, o hay ciertas oportunidades que no son tan evidentes en algunos espacios, y hay muchas personas allá afuera que justamente están enfrentando esas mismas dificultades, o quizás imaginándose otras realidades donde quizás tengan unas mejores oportunidades. Pues justamente qué mensaje o qué consejo podrías darnos a todos esos espectadores desde tu perspectiva, ya con esta historia increíble que pudiste materializar en un libro. Ay, gracias por la oportunidad de finalizar así. Antes de que se me olvide, yo quiero decirle a todos los que, como complementando algo de la pregunta anterior, a todas las nuevas generaciones de taístas y de todos los que estén oyendo, por favor aprovechen la oportunidad que ustedes tienen hoy en día de las redes sociales, de todo lo que existe hoy, que yo no lo tuve cuando estaba en la universidad. Pero sí, la universidad generó en mí mucha creatividad, especialmente publicidad. Pero miren, por ejemplo, si alguien está escuchando este mensaje y está pensando en escribir un libro, Amazon es maravilloso. O sea, antes solo se podía pensar en las empresas que publicaban libros. Claro, las editoriales. Hoy en día no, y Amazon es como uno lo puede hacer todo uno mismo. Y si ustedes quieren, búsquenme en el Facebook como Diana C. Moreno. Yo les puedo decir exactamente cómo hacerlo por Amazon. Es súper fácil, yo lo hice, y ustedes son mucho más jóvenes que yo y son mejores con la tecnología. Pero bueno, si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer. Entonces, en mi último mensaje sería, pues es algo que me ha dicho mucha gente que ha leído el libro, que terminan de leer el libro y sienten que fue un mensaje de fe y de esperanza. Algo que yo pensaba y que mi esposo siempre me recordó cuando teníamos momentos difíciles es, vive un día a la vez. Si estás pasando por algo difícil, vive un día a la vez. Yo personalmente les diría, Dios existe, Dios me habló, Dios me trajo acá, Dios me ha sostenido. Es de verdad, o sea, Él me habla, Él todo, yo no estoy loca, eso es cierto. Y cuando usted lee el libro, cuando las personas leen el libro, eso es lo que me han escrito gente de todas partes. Es un mensaje en donde me hizo reconectar con Dios, en donde me hizo volver a tener fe, volver a tener esperanza. Y no importa la dificultad que estén pasando, es un día a la vez, y este día se va a acabar y mañana va a ser un nuevo día de una nueva oportunidad, de nueva esperanza. Y no, y como decimos en Colombia, no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo resista. Total, ni cuerpo que lo resista, así es. Wow, pues muchísimas gracias, Diana, por este espacio. Realmente ha sido una linda oportunidad poder conectar contigo y conectar con el libro. Ha sido también yo te que podría decir no lo he terminado, lo estoy terminando, pero lo que sí me ha quedado muy en mí es justamente eso que dices, como es un mensaje de amor, es un mensaje de fe, que a veces es muy difícil de encontrar, porque a veces nosotros queremos encontrar en cosas demasiado concretas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que queremos las cosas así tal cual como nosotros nos las imaginamos, con ese detalle, y ignoramos pues justamente los planes y la energía pues que tiene Dios, o en lo que creamos para mover las cosas, y para realmente movilizarnos, ¿no? hacia la vida que queremos y hacia la realidad que queremos. Y eso me ha parecido como muy lindo poder encontrar en el libro justamente esa conexión, en entender que siempre se debe mantener esa fe, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de muchísimas cosas, confiar, ¿no? Confiar en que hay en la grandeza del universo, de Dios, de nosotros mismos, y confiar justamente en lo que somos capaces de lograr
cuando mantenemos esa fe, cuando creemos que se puede, cuando creemos en nosotros mismos, y también pues cuando nos rodeamos de mucho amor, que también fue algo que me pareció muy lindo el libro, de esa unión entre tú y tu esposo, de afrontar y de creer siempre que en el amor para enfrentar todas las dificultades, que al final de cuentas, pues eso es lo que es Dios, ¿no? Y lo que es el universo y toda esta energía es amor. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos tu libro, por abrir este espacio y este momento para poder conocerlo más e invitar a todas las personas a que si no conocen el libro, lo busquen, La Tierra de la Promesa. Ya lo saben que pueden estar en Amazon si quieren acceder a él, justamente para que puedan conocer mucho más de esta historia linda. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Natalia, a la biblioteca de mi universidad, que siempre estoy muy orgullosa de decir que soy tadeísta, y a Steve, que nos está ayudando en este momento con toda la parte de la tecnología, y sobre todo a ti, Ana María, que hayas tomado el tiempo de leerlo. Me impresiona que hayas escuchado otra entrevista. Bueno, o sea, muchísimas gracias por el interés, por comunicarte conmigo, por todas las cosas. En verdad lo aprecio mucho y ojalá podamos seguir conectadas. Y a las personas que están escuchando, de nuevo, el libro está en Amazon, lo pueden conseguir digital, impreso, y se los llevan a la puerta en Bogotá, porque muchas personas lo han comprado en Bogotá. Obviamente hay que pagar el envío, pero se los llevan hasta allá, o si no, digital. Y bueno, y yo de verdad, es de corazón que les digo, estoy dispuesta para ayudarlos si quieren escribir un libro, si quieren charlar conmigo. Estoy en Facebook como Diana C. Moreno, y ahí estoy, ahí los espero si quieren conversar conmigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este espacio y nos acompañaron el día de hoy. Adiós.